Estamos en el segundo bloque de MBD Noticias y vamos a hablar de la transformación del transporte, de la movilidad en el área metropolitana. Por lo menos una propuesta, y así lo están planteando desde Simben, un trabajo que se va a presentar a la luz pública en esta jornada, y para tener algunos adelantos de por dónde podría ir un tema que además preocupa a muchos de quienes se trasladan aquí en Montevideo y en el área metropolitana, toda incluida Canelones y quizás parte también de San José. Estamos recibiendo a Gonzalo Márquez, economista, investigador y además especializado en temas de transporte, y fue director además de transporte de la Intendencia de Montevideo. Gonzalo, un gusto encontrarte por aquí. Buen día para todos, un gusto estar por aquí. Bueno, ¿cómo se plantea este trabajo y que tiene una parte de diagnóstico y una parte de propuestas? Bueno, ¿cuáles son los principales, digamos, puntos que vieron en esa parte de diagnóstico para luego hablar de por dónde poder mejorar, ¿no? Sí, hay un tema que me gustaría plantearlo de entrada, que es entendemos que por la relevancia que tiene el transporte público en la vida cotidiana de las personas, el nivel de jerarquía que la política del transporte público ha tenido, en términos generales y a escala metropolitana, necesitaría ser elevado en cuanto a la jerarquía. Entendemos que la política de transporte público, la buena política de transporte público, el buen sistema de transporte público, es una política que da múltiples beneficios a la ciudadanía. Lo más evidente tiene que ver con lo que son la posibilidad de desplazarse para las personas, incluso para aquellas que no tienen otra modalidad para desplazarse que moverse en transporte público. Pero en la medida que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad de una ciudad, las consecuencias, los beneficios para todos, para los que se mueven en ómnibus y también para los que se mueven en auto, pasan por una menor congestión, menor accidentalidad, tiempos de viaje menores, desplazamientos más ágiles. Cuando, por el contrario, y es lo que viene ocurriendo en los últimos 30 años, lo que ocurre es el declive del transporte público y su contracara, que es el aumento en la movilidad privada, las consecuencias negativas también le llegan a todo, bajo la forma de menores tiempos de viaje, más congestión, más polución, más deterioro del propio espacio público, accidentalidad y todas las consecuencias que eso tiene. Ahora, ¿declive de transporte público o declive de los boletos vendidos? Porque en realidad, si uno mira objetivamente, el transporte público, yo que soy usuaria, digo, hay mejores coches, están más limpios y hoy los puedo ver por el celular cuando llegan. Correcto. Bien, seamos precisos. Por declive, nosotros estamos utilizando la palabra declive. El transporte público es un sistema que tiene una vocación generalista en la ciudad y en el área metropolitana. Aspira a poder trasladar personas, ese es el objetivo. Cuando hablamos de declive, hablamos de la capacidad declinante de cumplir ese rol. Claro. Para poder ilustrar estos números, en el caso del sistema de transporte de Montevideo, se vendían 350 millones de boletos a principios de los 90. En el año 2019, el último año antes de la pandemia, se habían vendido 250 millones de boletos. En el año 2022, el año pasado, se vendieron 210 millones de boletos. O sea, de 350 a 210. El último escalón de 250 millones en el 2019 a 210 en el 2022 está explicado por el COVID. Pero nos quedaríamos cortos en la explicación si depositáramos en el COVID este declive al cual me refería. El COVID lo que hizo fue acelerar, adelantar cosas que seguramente van a ocurrir en 5, 6, 7 años, que ocurrieron en 1, pero podemos rastrear las raíces de este fenómeno de declive mucho más allá en el tiempo. Ahora, y tomando lo que vos decías, porque podría parecer paradójico, ese declive incluso se ha producido cuando se han generado mejoras que son notorias en el sistema en términos relativos, cuando uno lo compara, todos los que tenemos algún año arriba y podemos comparar con cómo nos movíamos hace 20 o 30 años, podemos decir que hoy las unidades son mucho más nuevas, más confortables. Hoy Montevideo, pero esto no es un tema de percepción, son hechos objetivos. Montevideo hoy la edad media de la flota son 8 años y medio, cuando hace 10, 15 años era 12, 13 años la edad promedio. Es una flota renovada, una flota que hoy cada unidad nueva que ingresa tiene que tener piso bajo para que el acceso se dé nivelado y las personas con dificultades de movilidad puedan ingresar lo más fácilmente posible.
son a su vez unidades acondicionadas, con aire acondicionado, con tecnologías más amigables. Tenemos aplicaciones por donde podemos ver el horario de llegada y podemos consultar cuál es la mejor línea que nos lleva para ir de un lugar al otro. O sea, objetivamente han ocurrido cosas que mejoran la calidad. Sin embargo, eso no es suficiente para detener el declive. Claro. Hay aspectos que, sin embargo, sí se han deteriorado: los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje claramente se han deteriorado y eso está asociado a la congestión, está asociado a que el transporte público va declinando en su capacidad de transportar pasajeros, porque ellos mayormente eligen moverse en transporte privado. Y atrás del transporte privado viene la congestión, y la congestión también afecta a los tiempos de viaje del transporte público. ¿Y cómo se hace para viajar? Primero, más barato, ¿no? Porque eso también nos implica a todos, sobre todo más si tiene una familia, ¿no? Eso importa, y que sea más rápido ese traslado, que diga a quien tiene auto, mejor me tomo el ómnibus, que voy más seguro, voy leyendo, voy durmiendo. Esa es la sellada. Vamos por parte. Primero, y me parece importante lo que decís sobre el tema del precio. Es parte de lo que nosotros vamos a estar planteando hoy, a las 16 horas es que hacemos la presentación del informe, es justamente que necesitamos variar el foco de la política de transporte. ¿A qué nos referimos con esto? Históricamente el foco justamente ha estado en el precio como la variable, en parte por argumentos como los que vos decís. Ahora, también tenemos que ser todos claros que no es lo mismo la realidad en cuanto al poder adquisitivo de los hogares y la posibilidad de subirse al transporte público hoy que hace 20 o 30 años, y lo voy a ilustrar de vuelta con algunas cifras. Primero, hace 20 o 30 años las personas mayormente eran cautivas. ¿Por qué? Porque la tasa de motorización de los hogares, la cantidad de vehículos por hogares o los hogares que tenían vehículos, eran mucho menores. Por lo tanto, eso es un escenario que nosotros lo denominamos como de público cautivo. El público cautivo es aquel que no tiene opciones. Ante un escenario de público cautivo, la variable precio es fundamental, porque básicamente es el atributo más relevante cuando las personas no tienen otra opción que moverse. Esa realidad no es la misma hoy. Hoy Montevideo es la capital con mayores ingresos por habitante de toda América y por distancia. El precio del boleto en términos reales a partir del 2007, con la implementación del subsidio al gasoil y luego las propias políticas de subsidio de la Intendencia de Montevideo, ha disminuido en términos reales. La capacidad adquisitiva de los hogares montevideanos medido en boletos, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo digo, bueno, ¿cuántos boletos podía comprar un hogar montevideano este año y cuántos podía comprar el año pasado? ¿Decís ¿Y cuánto que dentro de 20 no es años? relevante hoy o no es tan relevante el precio? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, existe un conjunto de personas para el cual sí es relevante y puede ser incluso una barrera, pero no es esa la generalidad. O sea, si pensáramos que bajar un 10% o un 20% el precio del boleto es lo que va a detener el declive, estaríamos cerrándole. No es eso. ¿Y qué es lo que baja ese? ¿Qué es lo que ustedes es la proponen demanda, que baja el declive, que puede bajar? El foco tiene que estar en la calidad. El precio, como te decía, a ver, no es que estemos diciendo tenemos que incrementar el precio. Se entiende. Tenemos que incrementar el precio. Pero si me viajo más rápido, seguro. Ese es el punto. O sea, y me deja más cerca de eso también. Todos los atributos que hacen deseable el transporte público. La velocidad es muy importante. La frecuencia, la regularidad. Porque una cosa es, uno dice, bueno, este ómnibus pasa cada 10 minutos. Ok, pero luego nuestra experiencia por usuarios muchas veces es que vamos y pasaron 2 ómnibus juntos y luego se hace un claro de 15 minutos. Entonces, esas percepciones, esos son atributos que hacen a la regularidad, a la previsibilidad. Sobre todos esos atributos es que hay que poner el foco. El precio, y con esto termino esa intervención, el precio es relevante para un grupo de personas y para ellos hay que destinar políticas específicas. Ya se comenzó a hacer en estos años, a partir del año 2021, se generó un tipo de boleto que es específico para las personas que tienen tarjeta de Mides. Ellos acceden a un boleto reducido. Entonces, para un conjunto de personas es necesario focalizar en el precio, pero esa no es la variable que mueve al resto de la sociedad. Bien, ¿y por dónde podrían ir las propuestas para, hacer más eficiente, rápido,
el transporte, porque aparte estamos hablando de transporte metropolitano, que ahora después abrimos ese capítulo. Claro. Pero Sí. ¿por dónde iría? Bueno, lo primero, no hay nada mágico que podamos hacer para revertir cosas que han ocurrido en 30 años en 1 o en 2. De lo que se trata, sí, es de poner sobre la mesa un plan que pueda ser desarrollado, que te puede demorar 15 años en terminar de desarrollarlo. ¿Para qué? Para lo que nosotros entendemos que debería ser un objetivo de la política en el transporte público, que es la generación de una nueva red de transporte. Voy a intentar ser claro en esto. Hoy tenemos una red que funciona con determinadas características. Una red que tiene 1.500 ómnibus que se mueven por la ciudad, luego en el territorio metropolitano son arriba de 2.000, pero si nos quedamos en la ciudad, 1.500 ómnibus que se mueven a una velocidad media de 15-16 kilómetros por hora. Eso está dado porque esos ómnibus transitan en condiciones de tráfico mixto, o sea, van mezclados en el tráfico mayormente, paran cada 200, 300 metros. Todas las personas ascienden por la puerta delantera y tienen una interacción con el conductor cobrador para pasar. Bueno, todo eso determina unos tiempos de viaje determinados, unas velocidades que son estas que te contaba, 16 kilómetros por hora como media. Esas velocidades de Montevideo no son diferentes de las que se dan en otros lugares con sistemas de esas mismas características. Ahora, áreas metropolitanas, ciudades y áreas metropolitanas como Montevideo, que aspiran a tener un transporte de calidad, no pueden basar todo su transporte público en esa modalidad. Esa modalidad siempre va a existir, pero si uno analiza áreas metropolitanas, ciudades europeas, va a encontrar que junto con eso también tienen soluciones de metros, de tranvía, de corredores segregados de alto estándar de transporte público. Nosotros no los tenemos y nosotros tenemos que ir por ese camino. Ahora, la solución de cómo entonces crear una nueva red que interactúe con la actual, pero que tenga niveles de prestación que son distintas. Claro. Que no se mueva a 16 kilómetros por hora, que se mueva a 25, a 27 kilómetros por hora. Que no va a parar cada 200 metros o 300 metros, parará cada 500 o 600. Que tendrá que tener priorización semafórica absoluta para que cuando detecte que esos ómnibus vienen, le dé el verde y pueda el ómnibus seguir pasando. Los tranvías en Europa tienen absoluta prioridad. Los tranvías en Europa cuando están segregados, porque claro. También existen experiencias de tranvías europeos que van en medio de las plazas públicas y van a muy poca velocidad. La clave es la segregación, y eso es más relevante incluso que sea tranvía o no, bien, porque la velocidad no es propia del tranvía. Tenemos que ir redondeando, pero ¿cómo se, digamos, incorpora, por ejemplo, estos últimos, digo, las bicisendas, esos proyectos que hay, que hace años que se vienen hablando de hacer no sé si tranvía metro qué, por arriba de 18, como para ir de Ciudad Vieja hacia el este? Eso, ¿cómo podría mezclarse, incorporarse en todo ese sistema? ¿Es posible? Bueno, ¿O hay que pensarlo más en conjunto? Claramente hay que pensar una intervención que sea integral. Muchas veces lo que estamos haciendo es hablando de proyectos aislados y perdemos la visión de la integralidad de las transformaciones que deberían de haber, que tienen que tener en cuenta los proyectos, claramente, pero también necesitan de cambios institucionales y regulatorios. Hace un ratito esbozabas, necesitamos tener una visión metropolitana sobre estos temas que hoy no la tenemos. Hoy tenemos 3 reguladores distintos que obedecen a objetivos distintos. Necesitamos integrar eso. Nosotros estamos proponiendo la generación de una nueva institucionalidad que pasaría por la creación de una agencia metropolitana de movilidad que consolidara, concentrara las potestades que hoy están dispersas en estos 3 organismos. Entonces, entendemos que, sin embargo, la expresión de todo esto termina siendo en proyectos. Nosotros proponemos que debemos de comenzar a pensar en un paquete de 3 proyectos. Uno es un corredor hacia el este, que puede ser el que hoy está discutiéndose sobre la mesa, que será con tranvía o será con ómnibus de determinadas características que no son los que hoy conocemos. Más relevante que eso es la pregunta que yo me hacía hace un rato: ¿cómo es que va a ganar velocidad? Mucho más que sea tranvía o no. Esa debería ser una primera intervención. Otra tiene que ser sobre 8 de octubre y Camino Maldonado, porque ese es el corredor de transporte público más importante de la ciudad. Y luego tenemos el desafío de utilizar la infraestructura del ferrocarril central, que tiene doble vía hasta Progreso y que está pensado para que por allí transcurra un servicio de transporte público férreo que dé servicio a las 250.000 personas que viven en toda esa cuenca. Bien, Gonzalo, esto se va a presentar a las 4 de la tarde en la Sala Verde. En la Fundación Verde. Bien, y allí la entrada es libre.
La entrada es libre y van a estar participando además, vamos a estar exponiendo nosotros, pero van a estar participando la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transporte, la Intendencia de Canelones, las empresas de transporte, los usuarios, los organismos multilaterales. Hay varias mesas donde se van a estar discutiendo estos temas por parte de todos estos actores. Gonzalo Márquez, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti por la invitación.